cantidad de hemoglobina. Y solo una pequeña porción, que es el 3%, va en forma libre y disuelto en el plasma. Se combina de manera laxa y reversible. Es una unión laxa, de modo que el oxígeno se libera fácilmente en los tejidos. Cuando la presión de oxígeno sube, el oxígeno se une a la hemoglobina como en los capilares pulmonares. Entonces, en los capilares pulmonares, vamos a hablar más adelante, el oxígeno se une a la hemoglobina muy rápido y se satura hasta un cerca al 100%. Cuando la presión de oxígeno baja, el oxígeno se libera de la hemoglobina como en los capilares tisulares. Continuamos. Entonces, si hablamos de la hemoglobina, tenemos que hablar de la curva de disociación de la oxihemoglobina. ¿En qué consiste? Fíjense, en el lado derecho tenemos la curva que es en forma de S. ¿Listo? Tenemos en sentido vertical la saturación de hemoglobina en porcentaje y en sentido horizontal tenemos la presión de oxígeno en milímetros de mercurio. Entonces, la hemoglobina se combina rápida y reversiblemente con el oxígeno para formar la oxihemoglobina. Es unión rápida que se da en los pulmones. La curva de disociación de la hemoglobina expresa, dice, la saturación porcentual de la hemoglobina en función a la presión de oxígeno. Fíjense el cuadro, tenemos el cuadro, dice sangre arterial. Entonces, la sangre arterial con una presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, la saturación de la hemoglobina va a ser al 100%. En el lado izquierdo vertical, arriba, 100. Fíjense, la flecha dice sangre venosa. Entonces, con una presión de 50 de oxígeno, la sangre va a estar saturada en un 75%. Eso es sangre venosa. O sea, la sangre venosa va a tener una saturación de alrededor del 75% de oxígeno. Y la P50 que dice ahí, con una presión de 25 milímetros de mercurio, vamos a tener una saturación del 50% de la hemoglobina por el oxígeno. En otras palabras, 2 unidades de hierro de la hemoglobina van a tener oxígeno y 2 no. Y cuando hablamos de una saturación venosa de mixta al 75% de la hemoglobina, 3 moléculas de hierro van a aportar oxígeno y 1 no. Y cuando hablamos de sangre arterial, vamos a encontrar que las 4 moléculas de hierro de la hemoglobina van a estar saturadas. Es eso, saturación al 100% con una presión de 100. Continuamos. ¿Cómo medimos la saturación en la sangre periférica? Tenemos ahí la oximetría de pulso. Mide el porcentaje de saturación de la hemoglobina en la sangre arterial por espectrofotometría de longitud de onda dual. Entonces, en la práctica clínica usamos frecuentemente el oxímetro para ver cuánto está saturando de oxígeno la hemoglobina, cuánto satura oxígeno en la sangre arterial. Entonces, para eso nos sirve la oximetría de pulso. Ahora, cuando hablamos de la curva de disociación de la hemoglobina, tenemos que hablar, esta curva puede desviarse a la izquierda, como dice ahí en la parte superior izquierda, desvío a la izquierda, o puede desviarse hacia la derecha. Esto puede sufrir cambios. Depende de las situaciones en las cuales se encuentre el medio interno. Por ejemplo, cuando se desvía hacia la derecha, cuando aumenta la presión del dióxido de carbono. Entonces, en situaciones en las cuales hay cierta hipoxia, va a aumentar la curva de disociación o se va a desviar la curva hacia la derecha. Cuando se desvía hacia la derecha, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. En otras palabras, lo libera más rápido en los tejidos. Otro factor es disminución del pH. También está ahí
aumento de la temperatura. Y por último tenemos aumento de la concentración del difosfoglicerato, algo frecuente en las personas que viven en la altura, que tienen mayor cantidad del 2,3-DPG. Entonces hay una menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, con la consiguiente liberación rápida del oxígeno hacia los tejidos. Cuando se desvía a la izquierda, ahí tenemos en la imagen, aquí vamos a decir que la hemoglobina no libera fácilmente el oxígeno en los tejidos. ¿Listo? Hay mayor afinidad. Disminución de la presión del dióxido de carbono, aumento del pH, disminución de la temperatura y disminución del 2,3-difosfoglicerato o la presencia de la hemoglobina fetal, como hemos dicho hace rato. Desvía la curva hacia la izquierda. Entonces, esos son los factores que desvían o a la derecha o a la izquierda. Continuamos. Si hablamos de transporte de oxígeno, también tenemos que hablar de transporte de dióxido de carbono. Entonces, fíjense, el transporte de dióxido de carbono se da en tres formas. Uno, unido en forma libre en el plasma. Guyton dice es un 7%. Otra forma, unido a la hemoglobina. Ahí está el punto 2, dice hemoglobina-CO2, un 23%. Y Guyton dice, por último, que el dióxido de carbono se transporta en forma de bicarbonato en un 70%. Otros textos dan hasta un 90%, como está ahí en el punto 3. La hemoglobina procedente de la hidratación del dióxido de carbono en los eritrocitos es la principal forma en un 90%. Entonces, el dióxido de carbono se transporta en tres formas. La hemoglobina, el oxígeno hemos dicho en dos formas, ¿no? Y ahí están las formas de transporte del dióxido de carbono. ¿Qué ocurre en el transporte del dióxido de carbono en forma de bicarbonato? Fíjense en el cuadro que está en el lado derecho. Entonces, se genera primero el dióxido de carbono en los tejidos, ese se difunde libremente al plasma venoso y luego del plasma pasa a los eritrocitos, el dióxido de carbono. En los eritrocitos, el dióxido de carbono se combina con agua. Entonces va a dar lugar a la formación del ácido carbónico, gracias a esta enzima que es la anhidrasa carbónica. Una vez que se forma el ácido carbónico, se va a disociar en dos compuestos, unos los iones de hidrógeno más el bicarbonato. El bicarbonato, por transporte con el cloro, va a pasar al plasma y se va a transportar el CO2 en forma de bicarbonato. ¿Y qué pasa con el ion de hidrógeno? Se va a unir a la hemoglobina. Va a formar la la hemoglobina. Entonces, esas son las tres formas de transporte del dióxido de carbono. Listo. Bueno, ese ha sido un repaso breve de lo que es el transporte de gases, tanto del oxígeno como de la hemoglobina. ¿Listo? Ahora sí vamos a empezar con el caso. ¿Hasta aquí hay alguna acotación o pregunta? Hola, ¿me están siguiendo? Sí, sí, doctor. Así les pido unos 5 minutos más, ya vamos a acabar. Vamos a ver las tres preguntas y con eso terminamos. Dice, en un garaje cerrado, un hombre de 50 años de edad decide calentar su automóvil. Mientras el auto calienta, espera en el taller contigo. Casi 30 minutos después, su esposo lo encuentra desvanecido en su banco de trabajo, confuso y respirando con rapidez. Se le conduce a una sala de urgencia cercana y se le administra 100% de oxígeno para respirar. Es un hombre que está intoxicado por los gases de combustión del carro, del auto. Entonces, esa intoxicación ha causado que se tenga estos síntomas, confuso, respirando con rapidez. Y también dice, se desvaneció. Durante su permanencia se encuentran los siguientes valores en sangre arterial. Fíjense, algo que no es normal. Presión de oxígeno 660 milímetros de mercurio, está muy elevado. Luego presión de dióxido de carbono 36, podemos decir que está normal. Y el pH 743.
Porcentaje de saturación de hemoglobina con oxígeno 60%. Hemos dicho que tendría que llegar cercano al 100% en el llano. Aquí en la altura 95-97%. Ese es el caso. Entonces, un hombre que se intoxica por la combustión del automóvil y sufre desvanecimiento. Lo encuentran desmayado y lo conducen a un hospital y le ponen oxígeno. Aquí hay 3 preguntas que nos van a ilustrar este mecanismo de transporte de gases. 1, ¿cuál es la razón del desvanecimiento? 2, ¿por qué los valores sanguíneos se encuentran alterados respecto a los valores normales? Entonces ahí la presión de oxígeno debe ser cercano al 100 o 100%, ¿no? 3, ¿por qué la saturación de hemoglobina llega solamente al 60% con oxígeno al 100%? Bueno, esas son las 3 preguntas. ¿Alguien quiere preguntar en relación al caso o acotar? Hola. Hola. ¿Me están siguiendo? Sí, doctor. Bueno, los noto distraídos. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la razón de su desvanecimiento? Ahí está. La intoxicación por monóxido de carbono. El monóxido de carbono resultante de la combustión del carro que encendió es así la causa. Dice cómo entra el monóxido de carbono al organismo por la vía, porque es un gas, por la vía respiratoria. Pasa la sangre a través de los pulmones, se adhiere a la hemoglobina y la satura. Bloquea el transporte de oxígeno al cerebro, provocando asfixia y puede llegar a la muerte. ¿Qué síntomas presenta? Dolor de cabeza, mareos, náuseas, fatiga, respiración irregular. Entonces, esa es la causa del desvanecimiento. Y si nos fijamos en el cuadro que está en el lado derecho, eso hace el monóxido de carbono. Desplaza el oxígeno y se une a la hemoglobina. Tiene mayor afinidad. 200 veces más tiene afinidad el monóxido de carbono por la hemoglobina. Entonces el oxígeno y el dióxido de carbono ya no pueden ser transportados, ya no pueden unirse a la hemoglobina. Entonces lo que ocurre con esta persona es la causa de su desvanecimiento. Decía en la pregunta 2, en relación a los gases, fíjense, en el lado derecho tenemos una gasometría arterial normal, pH 7,35-45, presión de oxígeno de 80 a 100 milímetros de mercurio, presión de dióxido de carbono 35-45, saturación de oxígeno 95 a 100 y bicarbonato está ahí. Los valores de nuestro paciente ahí están, presión de oxígeno 600 miligramos, 660 miligramos de decilitro, que está muy elevado. Eso se debe al oxígeno que está en forma libre en el plasma, por eso se eleva hasta 660. Presión de dióxido de carbono normal 36 y saturación pH está en rangos normales. Porcentaje de saturación de la hemoglobina 60. Entonces, si ven en el cuadro, la saturación tiene que llegar al 100. Aquí está 60%. ¿Eso qué quiere decir? Que la hemoglobina no está unido al oxígeno. ¿Listo? Dice ahí la afinidad de la hemoglobina por el monóxido de carbono, el CO2, es aproximadamente de 200 a 250 veces mayor que el oxígeno, el monóxido de carbono. Por lo que el CO2, incluso el monóxido de carbono es incluso peligroso en concentraciones muy bajas. Y en ese cuadro que está a la izquierda y abajo, fíjense, tenemos la curva de disociación de la hemoglobina. Hemos dicho que desvía a la izquierda, ahí está. Desvía a la izquierda. Y ocurre ya la intoxicación donde la hemoglobina ya no transporta oxígeno ni dióxido de carbono. Y la línea, y se hace, fíjense, esa línea horizontal, intoxicación por monóxido de carbono. Es la causa de la alteración de los gases en sangre. Y por último, la última pregunta decía,
¿Por qué la saturación de hemoglobina solo llega al 60%? ¿Por qué? Porque la hemoglobina ya no se une al oxígeno. Entonces, estos 3 puntos importantes en la intoxicación de monóxido de carbono. El monóxido de carbono, dice, compite por los lugares de fijación del oxígeno en la hemoglobina. La afinidad de la hemoglobina por el dióxido de carbono es 200 veces mayor que la afinidad por el oxígeno. Primer punto. Segundo, el monóxido de carbono ocupa los lugares de fijación del oxígeno en la hemoglobina, lo que decimos rato. De modo que disminuye el contenido de oxígeno en la sangre. Y último punto, además, dice la fijación del monóxido de carbono a la hemoglobina aumenta la afinidad de los lugares de fijación restantes por el oxígeno, lo que provoca una desviación, lo que decíamos rato, desviación de la curva hacia la izquierda. Entonces, ese es el caso que nos muestra cuán importante es el transporte tanto de oxígeno como dióxido de carbono, y este gas puede causar una alteración en este tipo de mecanismo del transporte. Hasta ahí terminamos con la dinámica y también con esto del enunciado del problema. Si hay preguntas para que se pueda responder o alguien quisiera acotar. ¿Alguna pregunta, señores alumnos? Doctor, aparte del tema, no sé si el día miércoles vamos a traer oxímetro de pulso, doctor, para aprender a leer, ¿podría ser o cómo lo vamos a hacer la parte práctica? Mm, Claro, traigan sus oxímetros de pulso. Yo también tengo uno, vamos a ver cuánto saturamos, ¿no? Porque lo práctico de esta dinámica es, tenemos que saber medir o saber cuánto saturamos normalmente. Es diferente, si se dan cuenta, la saturación de la hemoglobina, la saturación de oxígeno, es diferente a la presión arterial de oxígeno, que se mide por gasometría. Pero en forma práctica, con el oxímetro podemos ver la saturación del oxígeno en la hemoglobina. Entonces puede entrar, no hay problema. Ya, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, acotación? Ya va a ir terminando. A ver, Rosalía, ¿quedó todo claro? Sí, Señorita. doctor.